Hola, bienvenidas a nuestro podcast Maternidades al Desnudo. Soy Marcela Maradei y me podés encontrar como Marce Prenatal UI. Y yo soy Natalia Alves y me encontrás como Nati Alves_PS. Y nuestro Instagram es Maternidades al Desnudo. Bueno, las dejamos con el episodio de hoy. Hola, buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, como nos gusta decir, es saludar dependiendo a la hora que estén escuchando, porque a veces sabemos que es a cualquier hora. Cuando pinte. Cuando pinte y cuando tenemos un ratito. Pero bueno, hoy tenemos una invitada de lujo. Como decíamos ahí, emocionadísimas de recibir a Esther, que bueno, ya la están viendo por ahí si están en el video. Y bueno, ya lo van a haber visto cuando lo publiquemos. Está por nuestro país. Nosotras siempre hemos tratado de perseguirla y grabar online, pero bueno, la idea de estar juntas en el mismo lugar nos encanta, así que bueno, bienvenida Esther. Gracias, gracias. Me hace también mucha ilusión estar hoy con vosotras, así que maravilloso. Qué bien. Bueno, arranquemos porque tenemos poco tiempo, bien. ella se tiene que ir. La mandamos para Argentina, para Sí, exacto, ahí con nuestros hermanitos. Exacto. Bueno, Esther, nosotros queríamos charlar, obvio que del libro, pero también de todo este movimiento que venís haciendo de viajar por diferentes lugares, también a América Latina. Que nos cuentes un poco cómo ha sido esto para vos, cómo te venís sintiendo en esto de encontrarte con mujeres en todos estos lugares, a charlar, bueno, de maternidad y de feminismo. ¿Cómo ha sido para vos? Bueno, es muy bonito, porque claro, el libro Mamá Desobediente salió en muchos países de América Latina, aquí en Uruguay, en Argentina, en Chile, coincidiendo con el inicio de la pandemia, Sí. cuando estábamos todas encerradas en casa. Entonces, me acuerdo, publiqué el libro y dije, ¿y ahora quién lo va a comprar? Si la gente ni siquiera quiere salir de casa, ¿no? ¿Quién lo va a leer? Pero bueno, la cuestión fue utilizar los instrumentos que nos dan las redes sociales e Instagram, y como se acabó normalizando todo lo que eran conferencias, encuentros, presentaciones online, como un instrumento, un mecanismo para dar a conocer el libro en países que quedan bastante lejos de donde yo vivo. Y en definitiva eso facilitó también, yo creo, la llegada del libro y todo lo que planteaba en los países donde se publicó. Y además yo creo que llegó en un momento en el cual hubo mucha violencia contra las madres, en particular contra las infancias. Y creo que el libro conectó con ese sentir y con ese malestar, para transformar el malestar en indignación y la indignación en ganas de cambiar las cosas como madres y situarnos en otro lugar. Y ahora, pues, 3 años después, poder estar aquí físicamente, ponernos cuerpo, ¿no? Con las compas que a lo largo de estos años hemos hecho live, hemos hablado por las redes, pues es muy, muy, muy bonito. Sí, realmente muy bonito. Yo creo que el tiempo que llegó quizás fue el adecuado también, ¿no? La cosa era si llegaba a las casas, digamos, ¿no? Pero en realidad cae en un momento que justamente fue muy necesario tal vez, ¿no? Porque se empezaron a visibilizar cosas que capaz que antes de la pandemia, como todos salíamos, íbamos, veníamos, pero estar todos juntos adentro de un lugar, se visibilizaron muchas cosas, empezaron a pasar muchas cosas acá en las maternidades también, ¿no? En los sanatorios, hospitales, que bueno, dimos pasos para atrás. Entonces yo creo que fue una forma de empoderarnos, y de que bueno, de que llegara esta información, me parece que ayudó a muchas mujeres en realidad. Se nota, ¿no? Porque hay como una explosión ahí de vivos, y yo estuve revisando eso y habían varios vivos. Hiciste cosas con mujeres de acá de Uruguay y de otras partes también en ese momento, así que yo creo que trajo mucha luz en realidad, mucha visión ahí de que había cosas que estaban pasando, y la pandemia, bueno, en parte nos ayudó a ver eso también, ¿no? Sí, yo creo que hay este contexto en el cual sale Mamá Desobediente, aquí en Uruguay, por ejemplo, pero creo que también lo que acompañó el libro, por decirlo de algún modo, fue que veníamos de la emergencia de una nueva ola feminista muy potente. Es decir, los años
2019-20, coincidiendo con el 8 de marzo, hubo grandes movilizaciones en muchos países, hubo huelga de mujeres coincidiendo con el día 8 de marzo. Y también esta nueva ola feminista pues ha ayudado a sacar muchos temas vinculados a la experiencia femenina que hasta hace relativamente poco eran tabú, eran temas que no se nombraban, pues a partir de la emergencia de esta nueva ola feminista, pues se han empezado a poner palabras ahí. Estamos hablando de la menstruación, de la menopausia, del placer sexual femenino, del orgasmo y también de la maternidad. Gracias pues a esta nueva ola. Y el libro salió coincidiendo con este momento. Yo creo que estos distintos elementos, la pandemia, la emergencia de esta nueva ola feminista, pues hicieron que el libro conectara con el sentir de mujeres que empezábamos a sentir la maternidad de otro modo y que este otro modo que sentíamos la maternidad pues no encajaba en cierto modo con lo que decía el feminismo. Claro. Y esto afortunadamente pienso ha ido cambiando en los últimos años. Claro. Yo creo que ahí justo me das el pie para esta pregunta que te quería hacer, porque es como que lo hablamos en la reunión que teníamos el otro día, de cómo llegar como a esa unión del feminismo y la maternidad, ¿no? Que para muchas fue como, alguien decía que fue hasta una reconciliación con el feminismo al leer tu libro, ¿no? Y bueno, que nos cuentes ahí cómo fue tu viaje en este sentido de unir esto del feminismo con tu vivencia de la maternidad. Sí. De hecho, yo cuando escribí el libro fue en parte también porque me sentí huérfana de referentes como feminista. Claro, yo me quedé embarazada en el año 15, no 14, y en ese momento como que la maternidad era algo que no se nombraba dentro del movimiento feminista y que no se había nombrado, y cuando se había hecho se hacía de manera peyorativa, como la maternidad igual a una imposición patriarcal y a un mandato. Es cierto que en parte es así, pero la maternidad también es otras cosas. Pero había esta mirada muy reduccionista de la maternidad que tenía que ver con nuestra herencia como feministas, es decir, las feministas de los 60-70 se levantan contra el mandato de la maternidad en un contexto muy, muy hostil, donde este destino único que nos imponen por ser mujeres, el deber ser madres, era muy fuerte, y de aquí que se cayó en ese momento, en los años 70, en un cierto discurso antimaternal y antirreproductivo, es decir, el patriarcado me impone ser madre, yo decido no serlo. Y somos herederas de esto, y esto es lo que hemos venido arrastrando. Somos herederas de esto al mismo tiempo que este oponerse de las mujeres de los 70 al mandato de la maternidad es el que nos ha permitido a nosotras elegir en buena medida si ser madres o no. Claro. Pero creo que hoy estamos en otro momento, y el hecho de que muchas mujeres nacidas en los 70, 80, 90, feministas, pues somos madres porque lo hemos decidido, nos permite también mirar la maternidad con menos prejuicio que nuestras antecesoras y distinguir entre el mandato de la maternidad y la maternidad patriarcal que nos imponen de la experiencia materna. Y es aquí, ¿no?, donde creo que hay que poner la mirada de denunciar, acabar con el mandato y el modelo patriarcal de maternidad que ha existido desde hace años, pero reivindicar la experiencia materna con todas sus ambivalencias y contradicciones. Y es aquí donde yo me sitúo, y es desde este malestar también personal, ¿no? Siendo feminista y no encontrando un espacio en el movimiento, que empecé a escribir el libro. Hoy estamos en un momento muy diferente, claro, han pasado casi 10 años desde ese momento, desde que hubo la semilla de Mamá Desobediente, y estamos en otro momento, afortunadamente. Y esto es gracias, como antes comentaba, a esta nueva ola feminista. Me quedo pensando como en esto de las que estaban antes, ¿no? Pienso en mi mamá, en mamás de amigas, ¿no? Que tenían como mucho de esta forma feminista, pero casi como sin decirlo, ¿no? Porque eran madres, ¿no? Entonces como ese choque que me parece que hizo bueno, que después surgiera como todo eso también, ¿no? Pero creo que, no sé, tengo recuerdos ahí como de mi adolescencia, de muchas de estas cosas del feminismo, pero la maternidad como desde otro lugar, como apartada de eso, pero a la vez en las mujeres madres igual estaba eso, ¿no? Sí, yo creo que evidentemente pues el cuidado
Y la maternidad, fruto de esta imposición patriarcal, ha sido una tarea femenina y ha sido una tarea a las cuales las mujeres han dedicado muchísimo esfuerzo, pero precisamente como ha sido una tarea impuesta y que a menudo se ha tenido que realizar con mucha soledad, sin poder nombrar el lado oscuro de la maternidad, esto también ha generado mucho malestar. Es cierto que ha habido otros espacios de complicidad entre mujeres madres, en ciertos territorios, en ciertos ámbitos, en ciertas comunidades, pero en general vivimos en un mundo muy individualista, muy competitivo, donde justamente la cooperación y el crear red, que es lo que requiere la maternidad, pues en general no se ha dado y no se da, a pesar de que afortunadamente cada vez hay más grupos de apoyo a la maternidad, de posparto, apoyo a la lactancia materna. Afortunadamente se van abriendo grietas y espacios, pero aún son grietas y espacios que llegan a unos sectores concretos de mujeres. Claro. Y queda camino por hacer. Así que la maternidad hoy en día se mueve, ¿no? en un momento en el cual, por un lado, como feministas empezamos a reivindicar la maternidad como un tema propio, cosa que era necesaria, pero igualmente en gran parte la maternidad como idea, como imaginario, sigue secuestrada por parte de sectores conservadores, reaccionarios que siguen pensando y asociando mujer a madre. Incluso también la maternidad en el imaginario y en la práctica está secuestrada por un sistema capitalista productivista que supedita el cuidado, el maternar a lo productivo. Y de aquí que tengamos unas licencias de maternidad ridículas, que cuando aún eres prácticamente puérpera y tu bebé tan solo tiene 3 meses, tienes que volver al trabajo remunerado. Es una locura. Y que choca ahí también con el tema de la lactancia exclusiva y todo eso. Total. ¿No? O sea, también hablábamos el otro día un poco de que esta como rebeldía que ocurre en el interior de una cuando llega la maternidad, ¿no? Como que a veces es esa cosa de como, pero ahora ¿qué pasa? ¿No? Estoy como esto, como secuestrada en esta casa con este bebé y queriéndolo, ¿no? Queriendo esa maternidad, amando ser madre y todo eso, pero como la parte de afuera nos va como condicionando. Por otro lado, pensaba cuando decías esta parte capitalista que por otro lado también la industria que hay alrededor de la maternidad es un montón también, ¿no? Todo lo que tiene que ver, no sé, con los baby shower, con los regalos, con las cosas para el bebé, o sea, también es una industria que da mucha plata, o sea, y que al final igual nos deja ahí adentro de las casas y bueno, y pasándola, ¿no? Yo siempre cuento y en otros episodios le decía también a Nati, contaba un poquito de que yo vivía en Chile cuando mi hija era chiquita y nos juntábamos con unas mamás como a la hora de la siesta, que es como la hora crucial ahí, que teníamos que pasarla y o nos íbamos a una plaza o a la casa de alguna de nosotras. Y bueno, y ahí charlábamos y hacíamos un poco de red ahí medio inventada, ¿no? Con lo que estábamos viviendo. Entonces es esto también de que no sé si era muy bien visto, o sea, porque ahora lo recuerdo como algo casi secreto, ¿no? Como entre que, no sé, nuestros compañeros iban a trabajar y todavía no llegaban y nadie nos daba bolas ahora. Entonces, bueno, nos reuníamos un rato, ¿no? Entonces, el otro día yo traía un poco esto, de que para mí, después de mucho tiempo me di cuenta que eso es feminismo también, ¿no? Es como asociada a esta rebeldía que uno tiene, pero también el haber elegido ser madre, ¿no? Yo un poco leía tu libro en esa parte que hablas de eso, ¿no? Como, ¿qué pasa si elegimos? Porque todo este sistema y todo eso no da, y no, tenés que estudiar y tenés que hacer como, pero ¿qué pasa? Yo quiero ser mamá, o sea, pero me voy a poner un montón de cosas en contra, ¿no? De un lado y del otro al final, porque este feminismo que viene como diciendo de que mejor no seas mamá, y por otro lado el capitalismo que me va a exigir que me quede en casa o que relabure y yo todavía tengo un bebé chiquito, ¿no? Entonces lidiar con las dos cosas no es como tan sencillo, todavía. Mi hija tiene 23 años, así que sigue siendo un tema en realidad. Sí. Bueno, al final la maternidad es ambivalente, por un lado, claro, por definición, y es importante nombrarlo porque si no, como mujeres, una vez nos convertimos en madre, pues afrontamos las dificultades de lo que significa esta experiencia y en particular en un sistema que no está pensado para maternar. Este sistema
es contrario a los ritmos de la maternidad, de la crianza, del parto, de la lactancia, del puerperio. Y esto nadie te lo dice. Entonces, cuando tú no llegas a todo, cuando tú sufres violencia obstétrica, cuando tú al final no puedes amamantar, te sientes culpable, piensas que lo estás haciendo mal, que no eres buena madre, pero en realidad la culpa es del sistema, porque hay un contexto estructural, social, económico, laboral, pues que te boicotea tu experiencia materna. Entonces creo que es importante poder mirar desde esta perspectiva más política, más estructural, más sistémica, para entender que nuestra maternidad viene mediada por este contexto contrario y hostil a lo que significa cuidar. Y cuando vemos esto, pienso que nos ayuda a reconciliarnos con nuestra experiencia materna y entender que este malestar que tenemos con la maternidad no tiene que ver específicamente con la maternidad per se, sino con las condiciones en las cuales maternamos. Entonces creo que vale la pena, ¿no?, como problematizar esta mirada, porque a veces estamos tan abduidas por lo que significa el cuidado y el maternaje, en particular en la primera infancia, porque de repente tienes a cargo a una persona dependiente, un bebé que te necesita a ti, que necesita a tu pareja, pero tal vez estás sola, tu pareja no es corresponsable, es muy, muy duro. Entonces, si a esto le sumas este contexto adverso, dices, no puedo más. Entonces, poner aquí también un poco de luz y más allá de esto, lo que tú comentas, Marte, crear redes entre mujeres para compartir y poder nombrar este lado oscuro de la maternidad, ¿no? Y entender que, bueno, podemos querer con locura, con devoción a nuestros bebés, pero hay momentos que no podemos más y esto es normal. Creo que esto que traías, Esther, de poder pensar esta problemática de criar en este contexto adverso como algo que no es solo personal, ¿no? Que es de todas, es como, yo lo siento como así, como un gran alivio, ¿no? Más allá como de que la experiencia sí es personal de cada una, de su maternidad, y por eso no hablamos de maternidades y todo eso, pero como entender de que esto tiene que ver con algo más social y que no tiene que ver con que yo no tengo herramientas, que somos humanas, ¿no? Y que entonces, claro, lo que podemos tiene un límite. ¿No? Y entonces en esto de que, bueno, de que si tiene que ver con lo social, solas no vamos a poder hacer frente a todo ese conjunto de mandatos al que nos enfrentamos, ¿no? Que me parece que estando solas en casa, maternando, un poco nos pasa eso, porque es muy difícil hacer frente sola a todos estos mandatos, ¿no? Me da como la sensación de que como que nos perdemos ahí, ¿no? Sí. Sí, yo creo que al final, claro, hay mucho malestar en la experiencia materna y al final también como resignación, es que no puedo hacer nada y creo que es importante pasar de este malestar y resignación como a la indignación y a la acción de algún modo, tanto personal como colectiva y esto es, y el feminismo es el que nos permite, yo creo, dar este paso. Cuando yo defiendo que hay que reivindicar la maternidad desde el feminismo, que hay que reivindicar una maternidad feminista, es porque en definitiva tenemos que reivindicarnos las madres como sujetos políticos, como sujetos de derecho, como sujetos con capacidad de decisión. Y lo que vemos es que en el imaginario social, pues por un lado tenemos esa idea de la madre abnegada, sacrificada, que básicamente tiene como responsabilidad cuidar de la familia, del marido, de los hijos. Tenemos también en el imaginario esa idea de la superwoman, de esa mamá siempre disponible para el empleo, que llega a todo, esa maternidad en definitiva atravesada por el neoliberalismo, por una lógica de mercado y productivista. Luego también hay en el imaginario la idea de la madre coraje que lucha por sus hijos e hijas, pero yo me pregunto, ¿dónde queda la madre que lucha por sí misma? Es decir, es como que esto no nos lo podemos plantear, ¿no? Si una madre lucha por sí misma es que es una egoísta también, no te puedes quejar, eres una egoísta. Entonces yo creo que el feminismo justamente lo que aporta es esta mirada, es decir, la madre que se reivindica como sujeto, que dice yo decido en mi embarazo, en mi parto, en mi posparto, y creo que es desde este lugar que tenemos las herramientas para pasar de lo que antes decía, del malestar, de la resignación a la indignación y a la acción. Y por lo tanto, ya no vernos como sujetos pasivos, sino que vernos como sujetos que hemos sufrido violencia, como mujeres, violencia obstétrica,
discriminación laboral, juicio constante, y rebelarnos ante esto y decir que ya basta. Creo que esto es lo que nos aporta una mirada feminista a la maternidad. Qué importante esto que traes de sabernos sobrevivientes de toda esa violencia, ¿no? Porque creo que de ahí parte un poco esto de activarse, ¿no? Como de poder salir de ese lugar como de resignación, de como, bueno, esto es lo que me toca, y poder decir, bueno, pero yo no quiero esto, ¿no? Y no quiero que sea así, ¿y cómo hago para que sea de otra manera? Sí, porque el gran problema yo creo es que hemos acabado normalizando todas estas violencias y discriminaciones, y en el parto está muy claro. Es eso de que hemos considerado que el parto es no poder decidir, no podernos quejar, tener que aceptar todo aquello que nos dicen los médicos, parir es que te induzcan el parto y no te informen al respecto, parir es como que te hacen una cesárea y nadie te dice por qué, parir es que te hacen una episiotomía y no te puedes quejar, que te separan de tu bebé nada más nacer, que le dan leche artificial sin tu permiso. Es decir, hemos normalizado esto, por ejemplo, en el caso del parto. Pensamos que es lo normal, lo acabamos normalizando nosotras como mujeres, nuestra familia, la sociedad. Sufres violencia, porque si todo esto o algo de esto se da en tu parto es que has sufrido violencia. No pensamos que es así, pensamos lo normal, parir es esto. Y claro, no, esto es que han abusado de ti, es que han violentado tu parto y de tu criatura, y debes de poder reconocerte como víctima de esta violencia. Pero si nadie considera que esto es abuso, ¿cómo vas a poder tú reconocerte como víctima? Entonces es importante nombrar la violencia obstétrica, es importante nombrar tantas otras violencias, abusos y discriminaciones que sufrimos las madres para pasar de víctimas a supervivientes. Porque si no pensamos que todo esto que nos ha pasado, toda esta violencia, acabamos pensando que es culpa nuestra. Y la mochila de la culpa aún se hace más grande. Pensamos que la cesárea ha sido culpa nuestra, pensamos que el hecho de no haber podido amamantar tantos meses como queríamos es culpa nuestra, pensamos que si nos han echado del trabajo o hemos sufrido algún problema de trabajo es por culpa nuestra porque no hemos estado disponibles. Es decir, todo es culpa nuestra, cuando en realidad, si lo analizamos desde una mirada más amplia, ampliamos el foco, vemos que el problema no somos nosotras, sino que el problema es mucho más estructural y sistémico. Ahí las compas de No Nací Mamá, me acuerdo que en un video comentaban esto de como la diferencia en las que somos víctimas, ¿no? Entonces ellas ponían como el ejemplo de cuando ocurre una catástrofe, ¿no? De la naturaleza, todas las personas que atraviesan esa situación son consideradas víctimas de eso y todo el entorno colabora, ¿no? Para sanar, para reparar lo que se rompió. Y en la violencia obstétrica eso no sucede, porque no hay alguien afuera que te diga, bueno, vamos a sanar esto, vamos a reconocer que esto te pasó, que fue horrible, que, ¿no? Como no hay esa voz externa que te ayude a verte en ese lugar, ¿no? Sí, esto, claro, es un problema porque muchas mujeres no son conscientes pues, que han sufrido esta violencia y este abuso. De aquí que sea tan importante las grietas que se van abriendo poco a poco dentro del feminismo, en grupos de mujeres, a nivel social, unas pequeñas grietas mediáticas, con algunos profesionales de la salud que empiezan a reconocer que esta violencia sí existe. Y a mí me han escrito mujeres que han leído el libro y me han dicho, es que ahora me he dado cuenta que sufro violencia obstétrica. Mamás de la escuela que nos hemos conocido ahora, en la escuela de mi hijo, que me dijeron, yo leí, no, te escuché en, no sé, alguna pieza que subí a redes y a mí me hicieron una maniobra de Christeller, ¿no? que implica pues que se sube encima de la panza a la hora del expulsivo, aprietan para abajo para que el bebé salga. Y esto puede tener consecuencias graves para ti, desprendimiento de placenta, para el bebé, dislocación, etcétera, etcétera. Y se considera normal. Y le dijo, ahora me doy cuenta, ¿no? Y como sentía ese dolor profundo que nadie le reconoció, porque cuando ella verbalizaba que había sufrido, que se sentía muy mal por su parto, le decían, pero si tú estás bien, el bebé está bien, ¿qué más quieres? Y encima se te ningunea. Es un doble como maltrato, en definitiva, porque se te ningunea tu malestar y como este podemos encontrar miles de ejemplos. Por eso es fundamental nombrar la violencia que sufrimos, la discriminación, porque aquello que no se nombra no existe y se normaliza. Y esto es lo que nos ha sucedido no solo con la violencia obstétrica, sino con muchísimos temas. Hay una violencia y un abuso
muy grande que sufrimos las madres, y algunas madres incluso lo sufren más que otras, porque si eres una mujer racializada con pocos recursos económicos, con diversidad funcional, lesbiana, aún tienes más, no vas a sufrir más violencia, más discriminación, más abuso, porque hay múltiples factores pues, que te oprimen más allá del género. Claro, sí. Bien. Nos quedamos así como... Nos pasa, pero bueno, nos pasa eso con la violencia obstétrica. ante esto, bueno, no, hay luz, hay esperanza, aquí tenéis que estar derechos, que tienen un trabajo imprescindible, muchísimas otras compañeras. Así que yo creo bueno, que es importante tener un diagnóstico de la situación, y es verdad que la situación es dura, pero esto no quita que hoy estamos hablando de esto y hace 10 años nadie hablaba de esto. De hecho, decir, se van abriendo mismas, espacios. Quizás no lo visualizamos, ¿no? Bueno, yo que tengo una hija mucho más grande, recién después que empecé a trabajar para la maternidad y muchas cosas, empezás a visualizar lo que pasó y que lo que pasó no era tan normal, o sea, como eso trae una sanación como retroactivo, no sé, una cosa así, ¿no? Y también te hace querer apoyar a otras mamás, ¿no? Claro. Muchas llevamos este camino de apoyar la maternidad desde ese lugar también. Desde una herida, ¿no? Desde una herida que se sana a partir de este ayudar a otras madres. Claro. Y también pienso en esto, Marce, del trabajo como de reconexión con nuestro propio cuerpo, que es un poco lo que hacemos en el postnatal, en el grupo postnatal, y con la sexualidad también, ¿no? Como eso de la posibilidad de estar ahí, en ese cuerpo que somos, para poder sentir todo esto que nos pasó, y sentir también como esta posibilidad de sanar todo eso y de hacer algo con eso, ¿no? Por pasar. Sí, porque claro, también el patriarcado nos ha hecho, y este sistema productivista nos ha hecho como desconectarnos de nuestro propio cuerpo, de la corporalidad. Y la maternidad biológica es cuerpo, y la no biológica también, ¿no? Porque implica esos afectos, ese piel con piel también con el bebé. Y en cambio este sistema nos ha hecho desconectar de todo esto, de nuestra sexualidad, de nuestro cuerpo. Si nunca nos hemos mirado nuestra vagina, nuestra vulva, ¿cómo vamos a poder pensar que de ahí va a salir un bebé? Claro. Entonces es importante reconectar con nuestra sexualidad, con nuestro cuerpo, con nuestras capacidades biológicas. Y es cierto que estas capacidades biológicas las ha utilizado el patriarcado históricamente para imponernos el mandato de ser madres, pero podemos también utilizar estas capacidades biológicas para desafiar al patriarcado, en la medida en que yo soy quien decido acerca de estas capacidades biológicas. Es decir, yo como mujer puedo parir, pero yo decido si doy a luz o no, si me quedo embarazada o no. Es decir, en definitiva, el derecho al aborto es una premisa imprescindible para tener derecho a una maternidad libre, deseada, que no sea impuesta. Entonces, es cómo utilizar los instrumentos, es decir, cómo utilizar la vuelta a aquello que el patriarcado ha utilizado para oprimirnos, para reconocer que en realidad nosotras somos las dueñas de estas capacidades y las vamos a utilizar como queramos, ¿no? Y además hay mucho poder ahí, ¿no? Yo como cuando estoy en las clases con las embarazadas, ¿ustedes se dan cuenta que si todas las mujeres del mundo nos rebelamos, este planeta se termina? O sea, a ver, vamos arriba, chiquilina. O sea, como que ese poder también, ¿no? Que nuestro útero está el futuro del planeta. O sea, no como, bueno, está en mi casa, si tengo un bebé, tal, no. Es que si todas las mujeres nos paramos de mano, o sea, se acaba. Bueno, incluso bueno, mujeres y madres y no madres, porque aunque no seas madre, totalmente. El cuidado recae sobre las espaldas de las mujeres, Sí. todo El cuidado de los enfermos, trabajo. de los ancianos, todo eso recae sobre nosotros. Yo creo que se trata, ¿no? de reivindicar el valor de la maternidad, y de aquí que la maternidad debería ocupar mucho más el espacio público, porque la maternidad tiene un valor económico, social, histórico que ha sido negado. Se trata de reivindicar esto sin idealizar o esencializar la maternidad, ¿no? Y entendiendo que la maternidad es plural, es diversa. Tenemos maternidades biológicas, maternidades adoptivas, tenemos las madrastras, tenemos madres que dan a luz por cesárea, otras que dan a luz vaginalmente, otras que amamantan, otras que dan la mamadera, y en definitiva todas somos igual de madres, no hay madres de primera ni de segunda, y esa mujer que decide no ser madre es igual de mujer. Es decir, en definitiva se trata, yo creo, de reivindicar lo que significa ser madre, darle valor,
sin idealizarlo o esencializarlo, pero bueno, reconociendo que hay una experiencia materna que muchas mujeres transitan y que se invisibiliza, que se violenta, que se abusa y que no se valora. Y es aquí donde hay que decir, bueno, no, aquí hay un trabajo que es imprescindible para el conjunto de la sociedad. Y aquí estamos, trabajando para ello. Trabajando para eso. Y por suerte somos muchas en muchos lugares Sí, del mundo. sí, porque al final la Vamos maternidad... surgiendo ahí No, las- porque claro, la maternidad es eso, ¿no? Hay unas particularidades en Uruguay pues distintas de las particularidades en Cataluña, en España, pero hay también elementos comunes. La maternidad tiene mucho de elemento universal, más allá de sus particularidades y opresiones específicas en función de nuestra identidad. Y hay elementos universales como la culpa, como el juicio constante, como la violencia obstétrica, la violencia que tiene que ver con la discriminación también a nivel judicial, por ejemplo, las madres que se separan de sus parejas y que son cuestionadas también en su maternidad y a veces se les arrebata la custodia, incluso cuando sus hijos e hijas son víctimas de abuso sexual o de violencia por parte de sus padres, ¿no? De su padre. Entonces hay mucha violencia allí y estos elementos, pues por desgracia, son bastante universales a pasar de las particularidades de cada lugar porque tienen que ver con un sistema patriarcal, con un sistema capitalista que nos oprime en definitiva a las mujeres y también a la infancia. Claro, ahí aparejados los bebitos, niñas y niños ahí del futuro, también que ellos van teniendo ahí como su carga, ¿no? A mí lo que me gusta y lo que nos gusta mucho en este podcast, como que traigamos estas cosas para que se visibilicen, ¿no? Para que empiecen a no parecer tan normales y empecemos como a cuestionarnos, ¿no? Esto realmente me hace ruido, porque muchas veces es como cuando llegamos al momento de preparar el nacimiento, ¿no? Y nosotras hablamos mucho del plan de parto y Nati me da una mano ahí con las embarazadas y eso, ¿no? Entonces nosotros decimos, está, porque vamos a escribirlo, porque tenemos derecho, y es como que quedamos, pero no sabemos bien, ¿no? Porque como nunca estuvimos en ese momento y todo eso, lo que traías vos hace un rato, como normalizamos un montón de cosas y pensamos que eso está bien. Pero una de las cosas que Nati como que cuestiona ahí, les dice, bueno, pero ¿qué es lo que vos querés? Más allá de todo, ¿no? O sea, bueno, yo quisiera, no sé, parir en el agua con, no sé, bueno, está. Eso capaz que Exacto. en ese formato no lo vas a elegir porque no vas a poder ir a la playa del Caribe con agua caliente, no sé, pero ¿cómo podés llegar a hacerlo lo más parecido posible? Porque no es una utopía, o sea, es como llegar a que vos te sientas bien, a que lo disfrutes, a que sea agradable, porque en minutos o en unas horas vas a conocer a otra personita que la tuviste adentro, que te vas a... Entonces tiene que ser un momento bonito, maravilloso, ¿no? En que todos estos factores externos nos hacen pensar que el día del nacimiento es lo peor que te va a pasar. De hecho, hay muchas mujeres que es muy difícil conectarlas con la lactancia, por ejemplo, porque parece que no ven más allá del precipicio del nacimiento, ¿no? El parto. Recién ahora he sentido en las embarazadas que vienen como con más disponibilidad de escuchar cosas de la lactancia y de que empecemos a abrir estos temas que vienen un minuto después que del nacimiento, porque como bueno, la lactancia ya voy a ver, pero pasa enseguida, o sea, enseguidita, entonces está bueno, ¿no? Pero a veces lo vemos como ese momento tan inhóspito, ¿no? Bueno, y tal, y no sé qué me va a pasar, y generalmente tenemos miedo, tenemos angustia, la gente se le da por contarte 50 cosas y todas son malas, o sea, como entonces, bueno, también, ¿no? Conectar con mi deseo, como siempre habla Nati, ¿no? Con el deseo, ¿qué es lo que yo quiero? Porque ante esta cosa tan violenta y como cosas que están pasando, ni siquiera nos cuestionamos qué es lo que a mí me gustaría. Es como que no tenemos derecho tampoco, ¿no? A desear que sea de esta manera. Entonces, bueno, como nos gusta traer estas cosas, no para esto, ¿no? Remar en dulce de leche ahí al final, sino que bueno, que esto que pueda traer una mirada diferente y que podamos cuestionarnos, ¿no? También un poco pensando en el futuro, en nuestras hijas, hijos, ¿no? Cómo podemos hacer las cosas diferentes, y cómo podemos irnos como solidarizando, abriendo estos caminos
que ayuden, ¿no? Que sean como, y ojalá que en unos años nos juntemos de vuelta a conversar y como que hayan cosas que ya no tengamos que pasar por ahí, no sé, ¿no? Como bueno, ya estemos con la mirada en otras cosas que también necesitan visión, ¿no? Y apertura ahí a algo diferente. Bueno, y creo que hablarlo ya es un paso muy, muy importante y nombrarlo. Y de hecho, cada vez son más las mujeres jóvenes pues, que también se preguntan acerca, ya no solo de la maternidad, sino en su momento de la fertilidad. ¿Podré tener hijos? ¿No podré tenerlos? Porque cada vez se hace más evidente que hay un problema estructural con la fertilidad humana, que tiene que ver con la emergencia climática, con un sistema que también menoscaba la fertilidad de múltiples especies animales y vegetales, con un sistema socioeconómico que te hace posponer la maternidad hasta que tal vez cuando te la planteas tienes dificultades por una posibilidad de lograr ese embarazo que deseas, y esto acaba truncando proyectos de futuro para muchas personas, no solo mujeres, también hombres, y por lo tanto todas estas ventanas que se han ido abriendo en los últimos años también ayudan a poder mirar la maternidad y a las dificultades que la rodean, empezando por poder conseguir una gestación de otra manera, que antes no se veía, y tener esa mirada crítica, entender que la maternidad no es de color de rosa, todo lo que rodea la maternidad, como durante mucho tiempo nos han vendido, sino que hay dificultades, pero también dentro de esas dificultades la importancia de reivindicar el placer y el goce como un derecho que solo será posible si tenemos otros derechos garantizados, ¿no? Como parto respetado, licencia de maternidad más amplia, etcétera, etcétera. A reivindicar el goce a partir de luchar por nuestros derechos. Bueno, muchas gracias, Esther. Nosotros estamos felices de poder charlar contigo este ratito y también de que esto quede para que otros lo escuchen y lo puedan escuchar muchas veces. Claro que sí. Pues un placer y bueno, gracias por la invitación, por poder haber hecho este encuentro así presencial grabando el podcast. Bueno, seguimos conectadas y dentro de un tiempo vuelvo para acá. Perfecto. Te esperamos. Bueno, muchas gracias, que pasen bien. Chao, Chao, chao. Te agradecemos mucho habernos acompañado en este episodio. No te olvides de visitarnos en Instagram o podés enviarnos un mail a maternidadesaldesnudo@gmail.com.